Soy José Luis Álvarez Rodríguez, pastor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos entendimiento. Gracias por la asistencia de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos viendo el rico y Lázaro. Tercera parte. Vamos a leer Lucas 16, 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿A quién tienen estos 5 hermanos? A Abraham y a los profetas. ¿A quién representa el rico? Es símbolo y representante de la nación judía, a los fariseos. ¿Qué representa Lázaro? ¿A qué grupo? A los gentiles. En Lucas 16, 19 al 21, el rico no le ayudaba. Los judíos tenían todas las ventajas de parte de Dios, ¿y qué hicieron? Se las guardaron. Principalmente, ¿qué tenían? La palabra de Dios. La predicaron, tenían que predicarla, tenían que enseñarla a todos, hasta los no judíos, y no lo hicieron. Lázaro, ¿qué significa? Que Dios me ayude. En Mateo 3:9, ¿cómo les decían a los gentiles? Piedras, corazón de piedra. En otros versículos les decían perros, puercos, etc. Los veían, los despreciaban, cuando Dios había dicho que tenían que predicar la palabra de Dios para que ellos se arrepintieran y se volvieran a Dios. En Mateo 15, 21, 28, dice: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se posó ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Habla a una mujer cananea, era gentil. Jesús quería probar su fe. Le dijo perra. Era un insulto, pero ella no le importó. ¿Alguna relación con Lázaro? Sí, representa a los gentiles esta mujer. Y en Mateo 8, 11, 12 está hablando de gentiles y también habla de los judíos. Tiene que ver con la parábola del rico y Lázaro. Sí, sí tiene que ver. En esta parábola es la única que se utiliza un nombre propio, Lázaro. En Lucas 16, 31, ¿qué quiere decir Jesús con su persuadiéndolos? ¿Y quién se levantó de los muertos y lo vieron a Jesucristo, el Mesías, y no lo creyeron? Él hablaba de que a alguien se le iba a levantar de los muertos y no le iban a creer. Y eso pasó con el Mesías. Él se levantó de la muerte y no le creyeron. Persuadir. ¿Qué significa esa palabra? Conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. En Mateo 21, 33 al 39, habla de la viña que mataron a sus siervos. Mandó a su hijo y lo mataron. O sea, el dueño de la viña mandaba siervos para cobrar lo que le correspondía. ¿Pero qué hacían con ellos? Los mataban. Y luego mandó a su hijo, que él pensó que lo iban a respetar, y también lo mataron. ¿Suena familiar? Sí. Cuando nuestro Señor, nuestro Dios Padre, mandó a su hijo, ¿qué hicieron los judíos? Lo mataron. En Mateo 21, 43, el reino de los cielos les será quitado.
A los que no creen en Dios y en su Hijo, sí, el reino de los cielos se le ha quitado y se va a pasar a otro grupo, a los gentiles. Porque fue rechazada la nación. ¿Por qué fue rechazada la nación judía? Porque rechazaron a Cristo. También lo vemos en Mateo 23, 37 al 39. No se persuadirán. Jesús se levantó de los muertos, pero también vemos otro evento. En Juan 11, 43 al 53. Después de que Lázaro resucita, unos creyeron y otros querían matar a Jesús. Cuando levantó a su amigo Lázaro, que le dijo que saliera de la tumba. Algunos se creyeron y otros lo querían matar por haber hecho eso. No se persuadirán. Se cumplió lo de la parábola del rico y Lázaro. ¿Sí? Vamos a Juan 12, 9 a 10. Querían matar a Lázaro. Y Juan 12, 19. El mundo se va tras él. El mundo son los gentiles. Jesús usó el nombre de Lázaro para conectar todo esto que estamos leyendo. En Juan 8, 31 al 44, los gentiles eran más judíos que los judíos. O sea, querían más en Dios que los judíos en Jesucristo. La nación judía fue quemada por fuego en el año 70 después de Cristo. O sea, llegó un ejército romano y quemó toda la ciudad. Entre lo que quemó el templo. Porque en el año 70 después de Cristo, Jerusalén y el templo fueron destruidos por los romanos, ya que a los judíos Dios los rechazó por matar a su hijo. Eso es lo que dice la palabra. A partir de esta fecha, la vida de los judíos ha sido de tinieblas, de rechazo, de guerras, de muerte, por rechazar al Mesías. O sea, Dios los rechazó y por eso ha acontecido tantas desgracias al pueblo judío. Los judíos han sufrido su rechazo al Mesías y desgraciadamente lo están esperando hasta hoy. Todavía están esperando al Mesías allá en Jerusalén y por eso van a poner otra vez el templo. Y los gentiles que no habían recibido nada, ahora son aceptados como hijos de Abraham e hijos de Dios. En Lucas 16, 24, esto no es literal, es simbólico. Es una parábola que habla de los judíos y de los creyentes. Tenemos que predicar para que otras personas vengan a Cristo. Escudriñemos la palabra de Dios. No les creas a los falsos pastores, a los falsos profetas y a los falsos maestros. Y somos salvos por cumplir los 10 mandamientos. Y también por gracia, al morir Cristo por nosotros.